tengo que hacer una confesión, que está de moda en el día de hoy. Teníamos un programa distinto, pero resulta que inmediatamente después de todo armado y sacramentado, tenemos un nuevo papa. Y por lo tanto, es la noticia la que manda, y vamos a hablar del papa con el sacerdote jesuita Benjamín Donoso, que además estás a cargo de una de las obras más maravillosas que yo he conocido de la iglesia, que es Techo. Así es. Que sí. Yo lo conocí porque en mi colegio, San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, estaba el padre Campos, que fue el que empujó muy fuerte todo lo de Techo, y hablaba de Techo, y hoy día Techo ya es una tremenda institución. Pero déjame partir preguntándote, Benjamín, a ver, mucha gente dice, oye, cuando se juntan una serie de personas para escoger a otra, ya, pueden ser laicos, pueden ser religiosos, pueden ser todo, pero en algún momento dado, ¿hay cálculo o no hay cálculo? Por este otro. ¿Tú tienes alguna idea de si es que se producen algún tipo así como de acuerdos o coaliciones antes de empezar o alguna cosa así? ¿Es más humana la cosa o se espera la reflexión que venga desde el más allá? Sí. Hemos estado todos estos días muy pendientes de esta situación del cónclave, desde que murió el Papa Francisco, y bueno, muchos nos hacemos esa pregunta que es una interrogante súper como natural y legítima, y precisamente, bueno, como no hay blanco o negro, siempre, bueno, Dios actúa por medio de la historia humana, y bueno, estamos ante una tradición, una iglesia que tiene, bueno, siglos de historia, y que tiene unas maneras de elegir a sus representantes, en particular acá, por medio de una participación de este grupo de cardenales, ¿cierto? Que se ponen como con toda la mejor voluntad y disposición a escuchar la voz del Espíritu. Es verdad que uno puede hacer, digamos, los cálculos, y efectivamente hay tensiones, digamos, humanas, naturales, políticas, sensibilidades distintas, sí. Pero también son hombres, en este caso, muy genuinamente queriendo escuchar una voz que es trascendente. Ahora, déjame hacerte una pregunta que cae de cajón y que yo me imagino que se la van a hacer a los sacerdotes que están llevando a los otros televisores alrededor del mundo para hacer más o menos lo que estamos haciendo nosotros. Es casi inevitable no poder juntar a el primer líder estadounidense como papa con lo que está pasando en Estados Unidos y Donald Trump. Uno de repente dice, ¿qué relación puede haber eso? Estamos hablando de la iglesia. Sí, estamos hablando de la iglesia, pero la iglesia mira lo que pasa en el mundo, ve lo que pasa en el mundo, y de repente ve gente con, qué sé yo, muy gritona, muy fuerte, con mucho poder, que de repente puede acabar en cosas graves, y una contraparte religiosa del mismo lugar probablemente permite que se converse, permite una situación más serena. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, bueno, como tú dices, por supuesto que los cardenales miran las condiciones internas de la iglesia, ¿cierto? El contexto de esta comunidad creyente que busca muy genuinamente la manera de transmitir el Evangelio en el contexto actual, en el momento de la historia. Y hay una serie de elementos de esta comunidad que se toman en consideración, y también están los contextos externos, donde la voz del Evangelio, la voz del mensaje central quiere ser interpelador. Y por supuesto que para cada una de las épocas este grupo tiene que elegir a una persona que pueda liderar y, digamos, navegar ese momento de la historia. Y hoy día no me cabe duda también que los cardenales sopesaron estas cuestiones. Tenemos un mundo bien polarizado, bien en tensión hoy día, con liderazgos nuevos, populistas también. Es fácil, digamos, como vociferar sobre los temas sociales y buscar también fórmulas rápidas y simples para resolver los problemas que tendrían como más arrastre en la población, y también liderazgos más reposados. Yo creo que en este caso los cardenales tienen que haber probablemente considerado un tipo de liderazgo que pudiera también, digamos, como interpelar un poco a esta onda de
de un cierto liderazgo más fuerte, más histriónico, más chillón, por decir así, para poner una voz un poco más tranquila, más reposada, para considerar los problemas humanos Sí, y el mensaje del Evangelio. Estamos totalmente de acuerdo con eso. La otra cosa que siempre es simbólica, digámoslo al tiro a las personas, la elección de un papa está llena de símbolos, está llena de simbología. Tú ves los candidatos que se hablan antes, este puede ser, y de repente probablemente nadie puso en primer lugar a Robert Prevost como el seguro papa, pero hay sí una serie de cosas que son interesantes en términos del simbolismo. Y te quiero preguntar por eso, te quiero preguntar por, a ver, cómo la Iglesia, cuando escoge a un nuevo papa, entrega mensajes. Por ejemplo, el nuevo papa se va a llamar León XIV. Sí. Y León XIII, yo lo aprendí en el colegio, fue un papa, para todos los efectos, si tú quieres, si tuviéramos que calibrarlo, excepcional. El que creó las doctrinas sociales de la Iglesia, el Rerum Novarum, todo eso lo hizo León XIII, y él se pone León XIV. ¿Eso tiene sentido? ¿Hay la búsqueda, un mensaje de decir, oye, yo voy a seguir un poco la línea de León ¿De León XIII? ¿De León XIII? Sí, sí, claro. Bueno, como te dice, está lleno de símbolos esto. Estuve prestando atención también al mensaje inicial del Papa, del nuevo Papa León XIV. Y ciertamente hay guiños bien concretos para, digamos, unas primeras señales de cuáles podrían ser las líneas de su mandato. En primer lugar, me llamó la atención que la palabra todos se repite así permanentemente, Sí. en todos los párrafos, si uno lo toma como un discurso. Estuve leyendo también, a propósito del Papa Francisco, una editorial de la revista Vida Nueva, la española, muy linda, y que titula El Papa de todos y de todos, insistiendo 3 veces en esto. Yo creo que este Papa, León XIV, comenzó, digamos, poniendo su pie derecho en esta dimensión de la Iglesia universal, en que no nos tenemos que sentir excluidos del amor de Dios, y todas sus traducciones, digamos así, institucionales, culturales. Y aquí hay unos primeros guiños. Después el tema de la paz. Ese también fue una insistencia en su primer discurso. Bueno, sabemos el contexto que estamos viviendo en el mundo con el tema de la paz, en Ucrania, hoy día en India y Pakistán, en Sudán. Hay países incluso latinoamericanos en donde la violencia todavía prima y campea. Sí. En muchos sectores, yo viví 3 años en Colombia, contextos muy dolorosos. Ahí es donde en el fondo este Papa, con esta aproximación más pastoral, también quiere llevar un mensaje. Y el otro tema que me pareció interesante es esto del caminar juntos, que tiene que ver con el todo en un sentido de pertenencia. Yo creo que el Papa Francisco dejó una impronta de lo compartido, de que el camino se hace con otros y que no nos salvamos solos a propósito de una tendencia, una globalización del individualismo, si uno quiere, este sentido del caminar juntos. Y en ese sentido vamos recuperando un poco el ánimo de una iglesia que apela a la comunidad, que apela al ir caminando todo y que nadie se nos quede fuera. Sí, hay una serie de facetas en estos ritos que, como tú muy bien lo dices, están de alguna manera hechos para dirigir mensajes en un énfasis en una determinada materia. Que se llame, por ejemplo, León XIV, Sí. no debe ser algo baladí, debe ser expensado. ¿Por qué? Porque León XIII fue un papa excepcional y todavía está en todas partes y lo recuerdo. Sin embargo, estamos viendo también situaciones que afectan a la Iglesia bien fuerte. El golpe que significó la cantidad de escándalos hace algunos años no significa que hayan terminado, pero sí que ese es un punto que de alguna manera remeció
a la Iglesia Católica. Y te quiero preguntar por eso acerca de, a ver, ¿cómo ves tú a la Iglesia del nuevo Papa? ¿Qué cosa podría hacer de distinto, si es que eso tiene sentido, de lo que hizo el Papa Francisco? Sí. Yo creo que hay un primer desafío que tiene que ver con la continuidad de ciertos procesos muy claves, muy troncales en el magisterio del Papa Francisco. Bueno, esta aproximación pastoral ciertamente, o sea, sitúa a la Iglesia en este servicio a las personas, y especialmente como a los contextos sociales en donde, digamos, queremos vivir con más valores. Entonces, esto es una primera cuestión. Y la crisis de los abusos ha sido una cuestión que ha sido muy compleja para la Iglesia. Ya llevamos varios años con estos procesos. Para nosotros, digamos, los sacerdotes de generaciones más nuevas también ha sido una patada en la guata en esta cuestión. Digamos, ingresamos al noviciado, en mi caso, al seminario, con una ilusión de no perder, digamos, como energías en el servicio, en estos proyectos tan nuevos, tan vitales que tiene la Iglesia Católica en tantos lugares, en las parroquias, en las comunidades, en los colegios. Y nos encontramos con un golpe muy fuerte que tiene que ver con un deterioro de las relaciones adentro de la Iglesia, con situaciones de abuso, que algunas son, digamos, directamente delitos. Y el Papa Francisco lo que hizo fue, de manera muy decidida y también continuidad con el Papa Benedicto, tomar este tema muy en serio. Sí. Y como también aquí en Chile tenemos al presidente Lagos que hablaba de que las instituciones funcionan, yo creo que la Iglesia ha ido en los últimos años también robusteciendo esa dimensión institucional, para tener algunos contrapesos, controles, también para que los mecanismos de justicia que hay puedan operar de manera independiente y ahí ir avanzando en esto. Yo creo que el nuevo Papa no dudaría que va a seguir en esa misma senda. Sería un despropósito retroceder o distraer la mirada respecto de ese tema. Hay otro punto que tiene el nuevo Papa, León XIV, Robert Prevost, era su nombre anterior cuando nació en Chicago. Y hay otro punto bien interesante en esa lógica que tiene que ver con, a ver, cómo se hace que buena parte del mundo descreído, mire a la Iglesia Católica como algo que eventualmente canaliza una serie de valores hacia su práctica y no como mucha gente lo siente, incluso lo dice, como algo que tenía sentido hace, 500 años, hoy día está perdiendo cada vez más. No sé cuántas vocaciones, por ejemplo, vocaciones se le dice a las personas que ingresan después de la salida del colegio a los distintos seminarios. ¿Qué tanto la Iglesia se siente que, está creciendo o se mantiene o decrece? Sí, yo creo que tomando también la hebra del Papa Francisco, que aquí hay elementos de continuidad bien interesantes con este nuevo Papa. Yo creo que el Papa León XIV también va a estar mirando con atención el tema de la secularización de nuestras sociedades, que no es solamente un fenómeno eso es muy fuerte de Chile. De todas maneras, el sistema, digamos, que hemos ido creando en el contexto de la globalización, un sistema fundamentalmente centrado en la producción de bienes y de todo este comercio, intercambio, lo que ha ido haciendo es que nos ha ido haciendo más automático, fundamentalmente centrado en las expectativas del consumo, de un bienestar, que nos hemos ido encerrando, atomizando cada vez más en los nuestros, ¿cierto? Como en el grupo familiar, en la pareja y en el individuo, que eso no está nada de mal, al contrario, es desde donde todo parte, pero se han ido deteriorando todas las otras como mediaciones sociales, de las comunidades, de los vecinos. Y entonces aquí es donde hay una... Hay ánimo crispado, dices tú. Claro. Entonces el tema de la secularización ha impactado a la Iglesia en su dimensión religiosa.
ciertamente, y el ya tener menos como condiciones para creer en temas trascendentes. Y creer también en que hay, digamos, una divinidad que está más allá de lo que nosotros vemos y tocamos y podemos producir, por decirlo así, y que podemos intercambiar, que tiene unas características personales, que es el Dios cristiano y menos la revelación, digamos. Entonces aquí hay un verdadero proyecto que tiene que ver, y un compromiso y una tarea súper fundamental de la Iglesia cara a la sociedad, que tiene que ver con poder mantener, en el mejor sentido de la palabra, conservar toda esta historia, esta tradición que hereda del mensaje de su fundador, de Jesucristo, y que eso se refleje en un proyecto de humanidad, un proyecto que construya por medio de valores sociedad. Entonces, en ese sentido hay un lugar de la Iglesia. Ahora, había una cosa bien interesante en eso, que los valores, qué bueno que metiste el concepto, a través del tiempo, en todo orden de cosas, pueden variar. Por cierto, hoy día tú tienes, por ejemplo, toda la situación que tiene que ver con las personas que son homosexuales, o las personas que por ejemplo, que se han casado 2 veces. Y desde ese punto de vista, bueno, los apartaban un poquitito. Eran personas que no gustaban mucho en que se congregaran junto con otras personas que eran consideradas normales. ¿Cómo ve al ciudadano en todas sus posibilidades hoy día la Iglesia? Sí. Bueno, yo creo que también, a propósito de esto, vuelvo a tomar la figura de Francisco, no solamente por su persona, sino también por una aproximación que en la Iglesia, digamos, no sé si es un tecnicismo, pero le llamamos pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que es acercarse a las personas y tomar la realidad de la gente, y de sus contextos donde está viviendo, y abrazar, digamos, las situaciones que están ahí, que la realidad a veces nosotros queremos taparla, como se dice, con el sol, con un dedo con el sol. Y al contrario, lo que no se abraza, lo que no se acepta, no es posible redimir. Ese es un antiguo, digamos, dicho en teología. Entonces, esta aproximación pastoral tiene que ver con creer efectivamente que Dios, que el Espíritu Santo se revela en el ser humano, en sus búsquedas más auténticas, en sus proyectos de plenitud, en sus trayectorias de vida, de desarrollo pleno. Y entonces no solamente poner el acento en la aplicación rígida, o literal, digamos, de ciertas doctrinas, de ciertas normativas, sino más bien, digamos, tomarlas como referencia, como la ley objetiva, pero hacerlas, digamos, dialogar con estas realidades. Y ahí, en ese sentido, yo creo que el Papa Francisco ha ido abriendo una manera de aproximarse a los problemas, y a las realidades, que tiene que ver con acompañar a la situación de la gente tal cual y cómo va y cómo está, en su condición sexual, en las distintas, digamos, trayectorias matrimoniales que haya habido. Conversábamos hace poco ahí que antiguamente, en unos pocos años antes, se condenaba, se ponía una cruz así sobre los niños que venían de matrimonios separados. Sí. Esto ha ido cambiando mucho. Por supuesto, la Iglesia va evolucionando con la sociedad, aun cuando mantiene ciertos ideales firmes. Pero que eso no significa necesariamente como estigmatizar a algunas personas que no cumplen con el canon A o B. Mira, no me acuerdo exactamente hoy día cuál fue la persona histórica que planteó esta idea de que si es que tú eliminas la religión de la historia humana, probablemente habrían 380 o 400 millones menos de muertos, porque es una de las condiciones para iniciar guerras históricamente. Tú hoy día lo estás viendo también, gente muy convencida, muy fanática de su propia creencia, que entra a disputarle a otros con mucha fuerza, y desgraciadamente la religión ha sido un propulsor de ese tipo de situaciones, y la Iglesia Católica fue durante mucho tiempo en ese sentido. ¿Cómo estás viendo tú esa relación entre algo que uno percibe como, yo te diría, amoroso, con un resultado que a veces termina en crueldad y en muerte?
Bueno, a propósito de León XIV y de su insistencia en este primer discurso sobre la paz, él habla de una paz desarmada y una paz desarmante. Me gustó como ese juego de palabras, porque efectivamente eso es lo que tiene que ver con el Evangelio, con el mensaje. Un mensaje no solo de palabras, sino también de hechos. Y efectivamente, bueno, la historia tiene una cantidad de distorsiones monumentales, que tienen que ver con proyectos como colectivos que se vuelven a veces hasta una locura, cuando se vuelven fanáticos. No creo que sea necesariamente parte de, uno podría decir, de una distorsión estricta respecto del sentimiento religioso o de la pertenencia religiosa, sino más bien tiene que ver con el fanatismo que puede enquistarse y desarrollarse en cualquier tipo de asociación humana. ¿Para qué? Vamos a decir, solamente echar un vistazo a los proyectos políticos, el nazismo, bueno, que han sido grandes como desastres de la humanidad. Efectivamente, la religión no necesariamente es una excepción o no tendría una especie de inmunidad especial respecto de esas tentaciones que siempre hay que estar observando y a los cuales siempre hay que estar apelando a la paz, a estos valores precisamente que tienen que ver con una convivencia humana que nos permita vivir en armonía. Yo creo que la primera mirada hacia si es que va a haber armonía o no va a haber armonía se va a dar entre el Papa y su compatriota Donald Trump. Porque para todos los efectos prácticos, hasta ayer había un solo estadounidense que resaltaba de todos lados porque era el presidente de Estados Unidos, elegido por su pueblo y todo. Okay. Y de pronto aparece un líder mundial con una cantidad bastante mayor de fieles, que es un ciudadano estadounidense. Es cierto, estuvo en Chiclayo, en Perú, y conoce bien esa parte de América Latina y tal, pero él viene de Illinois, viene de Chicago. Sí, eso es un rasgo bien interesante. Este era mi segundo candidato. Ah, ¿tú lo tenías como candidato? Sí. Yo tenía como candidato posible, sino que yo creía que podía darse de que por primera vez hubiera un papa de raza negra. Mira. Y no, pero hubo por primera vez un papa estadounidense. Oye, y era mi segundo candidato, le tenía simpatía también porque, bueno, yo viví en Chicago 2 años. Mira. Y me familiaricé mucho, me sentí muy parte como de la tradición católica de Illinois, precisamente. Particularmente la ciudad de Chicago es una de las ciudades más, digamos, donde hay un grupo más mayoritario de católicos, con una tradición también un catolicismo bien sensible al tema social, con grandes próceres ahí de trabajo social y bueno, también con una arquitectura, en fin. Y yo creo que bueno, es interesante su extracción, digamos, su origen estadounidense. Bueno, tenemos a un papa también con un padre italiano. No sé si exactamente él es italiano, vino de Italia, o su abuelo, en fin, y una madre española. Chicago, como muchas ciudades de Estados Unidos, son ciudades de migrantes, migrantes, digamos, de segunda generación, tercera generación, como el proyecto americano también. Entonces, aquí hay también otro símbolo, a propósito de lo que tú decías, que habla por sí mismo, de un papa, un hombre que tiene una biografía interesante de haber sido acogido en un país, en donde la diversidad ha sido una riqueza, donde hay un montón de oportunidades y donde el migrante también se valoriza por su trayectoria, por sus luchas, por sus búsquedas, por sus anhelos. Son verdaderos motores. Las personas que han vivido migración en distintas condiciones son verdaderos como súper energéticos en términos de sus proyectos de vida, de conquistar el sueño, digamos, en el país Entonces, esto va a ser interesante como en una posición tan relevante como el Papa León XIV y cómo se va a dialogar, va a relacionarse con Donald Trump, que tiene una visión muy dura respecto al tema de migración,
y que se encasilla el tema migrante solamente a personas que amenazan la seguridad nacional, que también aquí, lamentablemente en Chile, ha habido como una tendencia a mirar el tema migratorio desde ese punto de vista. Yo creo que aun cuando hay que cuidar eso, no es la única óptica ni por lejos. Yo creo que hay que encontrar maneras de dar espacio a los migrantes para que puedan desplegar todo ese proyecto vital y poder servir a su país, del cual se terminan sintiendo y se sienten muy orgullosos. En 30 segundos, ¿tú sientes que el Papa en su primer discurso, cuando lo dé, va a dar señales inmediatamente de cómo es, cómo quiere ser y lo que quiere hacer? ¿O estas cosas se toman su tiempo y primero está el rito, qué sé yo, o no? Sí, mira, el Papa Francisco era jesuita, sí, y nosotros tenemos preparación también en retórica y en un entrenamiento para poder ser buenos oradores. Los agustinos no necesariamente tienen esa preparación. Ahora, ciertamente León XIV es un hombre muy preparado, tenemos un doctor en teología, él es también licenciado en matemática, sí, por la Universidad de Villanova, que también me tocó visitar allá. Y yo no sé si, digamos, va a ser tan, digamos, como buscar el mensaje en los primeros signos, como si yo creo que Francisco cuidó mucho eso. De todas maneras, por la posición que tiene, tiene que ser bien elocuente en este sentido. Y me recuerdo, bueno, el Papa Francisco que tuvo un arranque muy directo con la visita hasta Lampedusa, ¿te acuerdas? Sí. A la isla, y después, bueno, su visita a las cárceles, en fin, muy como un magisterio, un servicio muy desde signos y gestos. Vamos a ver cuáles son los signos y gestos de León XIV. Bueno, siempre es fascinante ver cómo una tradición se prolonga y sigue y se puede ajustar, y de pronto hay situaciones que obligan a hacer algunos cambios que uno espera que redunden en lo mejor y lo más positivo. Así es que vamos a estar atentos a las noticias que durante harto rato van a provenir del Vaticano. Sí, y esperemos también, bueno, que sea un Papa que continúe la labor del Papa Francisco, especialmente en la sensibilidad con los más marginados, los más excluidos. A mí, bueno, yo soy capellán de techo y nos toca a nosotros con nuestro equipo, nuestros voluntarios, estar semana a semana siendo testigos de que todavía existen campamentos en una situación muy penosa, con los niveles de desarrollo que tenemos en nuestro país, con la reducción de la pobreza, siguen habiendo estos bolsones de personas muy marginadas. El Papa se acercó a esta realidad, el Papa Francisco, ciertamente. Yo no dudaría que el Papa León XIV va a tener al menos una consideración muy especial por las personas más marginadas, desde su experiencia de misionero en Perú, y también como la responsabilidad que tiene como pastor para que siga, digamos, mostrando que en la humanidad, independientemente de las condiciones o tal vez en las condiciones más dolorosas, es donde brilla la gloria de Dios. Bueno, Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí contándonos un poco más para entender lo que significa y la proyección que tiene la elección de un nuevo Papa, León XIV. Muchas gracias a ustedes también y nos encontramos muy tempranito. Vamos a estar aquí. Vamos a estar cuando estemos. Porque teóricamente hoy día tocaba el análisis internacional de Raúl Sor, pero pasó esto y la noticia manda, y perdóname Raúl, hubo que hacer algunos ajustes, pero igual va a estar. Así es que el lunes nos encontramos de nuevo y el próximo jueves está Raúl Sor. Hasta luego.